Hola, hola. Muy buenas noches a todos. Fatche para todo el pueblo Fombué. Boluboye a todos los Saguonón que nos siguen siempre. Hoy hacemos un poquito de tiempo ahora hasta que se conecten, hasta que vean que estamos por aquí. Hoy hablaremos del fenómeno posesión en estas creencias y también un concepto general. También vamos a hacer un poco de rastreo histórico del tema posesión y qué significa para ustedes también el fenómeno posesión. Buenas noches a todos los que se están conectando. Boluboye, hermanito, ya te vi que estás allí. Vamos también, si quieren, bendiciones. Si alguien quiere dar una visión de su experiencia en el tema de la posesión, después de terminar el tema del desarrollo, pueden, si quieren, hacemos unos minutitos de entrevista, el que quiera hablar sobre su tema personal o su experiencia personal en su vida en el tema de la posesión, que es lo que hoy, digamos, vamos a tocar, ¿verdad? Bien, el tema de la posesión es un fenómeno, ¿sí? No solo cultural, sino también un fenómeno para la ciencia, para la psiquiatría, en este caso, ¿sí? Es un fenómeno que trata, digamos, a grandes rasgos, ¿sí? De, digamos, yo diría, para mí, en mi experiencia personal, es un tema sociocultural, ¿verdad? Porque nace en las creencias, ¿verdad? Muchas veces para la psiquiatría es un fenómeno de disociación de la personalidad, en el cual entran a tallar temas sobre psicopatías, incluso han dicho que también es esquizofrénico, pero la psiquiatría hoy ha estudiado muchísimo, ya hace unos 10 años que está profundizando mucho en el tema, ¿sí? Incluso se ha hecho un estudio de la pituitaria o glándula pineal, que es donde supuestamente ese fenómeno en el ser humano se desarrolla, ¿verdad? A nivel físico estamos hablando. Esta glándula fue llamada en la antigüedad el ojo de Horus para los egipcios, que fueron quienes los visualizaron, ¿verdad? Hicieron una divinidad a partir de ese tercer ojo que tenemos, ¿verdad? Que está dentro del cerebro, que es una glándula muy chiquita, de unos milímetros, y que los científicos han dividido la glándula pineal, ¿sí? La han desglosado y han visto, ¿sí? Que la persona que ha tenido trance posesión o que ha ejercido en su vida, desarrollan ciertos cristales dentro. Eso es un fenómeno, ¿verdad?, para la ciencia. Y un psiquiatra en un congreso muy conocido en Río de Janeiro, creo que fue, que dijeron sobre este tema y bueno, la verdad era descubrir algo nuevo, ¿verdad? Claramente que siempre la ciencia lo cuestiona, ¿verdad? Cuando la persona no tiene contacto con alguna creencia o no tiene una base cultural sobre creencias y desarrolla ciertos temas de posesión espontáneos, ¿verdad? La ciencia los trata, digamos, como una psicosis, ¿verdad? ¿Sí? Es para la ciencia un fenómeno de disociación mental, ¿sí? O sea, como que la persona, digamos, se desdobla en su personalidad y por traumas,
por conflictos de su niñez, en su adolescencia, que generalmente es cuando se da este fenómeno, en una persona común, ¿verdad? Entonces como que se trata de que es por una depresión y debido a esa depresión la persona es como que se ausenta de su mente, ¿verdad? Se disocia, ¿sí? Bien, llegando al punto, para mí es un hecho cultural, ¿verdad? En el cual el ser humano, digamos, tiene claramente esa facultad, ¿verdad? Ahora, lo que no sabemos, ¿sí? A ciencia cierta, es el por qué el ser humano tiene esa facultad. Eso va a ser una interrogante para la ciencia y para todos los que tenemos el fenómeno posesión, ¿verdad? O transposesión, como le llamo yo. Vamos a hablar hoy de todas las creencias, cómo se le llaman en las creencias, ¿verdad? A este fenómeno, ¿verdad? Porque dependiendo la creencia, le llaman de determinada forma, no dicen posesión en sí, es más bien para la creencia católica una posesión demoníaca, o para hacer un exorcismo le llaman de posesión, o la ciencia misma, ¿verdad? Transposesión, es más científico. Pero, por ejemplo, aquí en las diásporas del Río de la Plata le llaman incorporar. En la santería cubana le llaman montar el muerto. En Brasil también le llaman incorporar, ¿sí? O sea, es como claramente incorporar un espíritu, incorporar una energía, ¿verdad? Claramente volvemos a repetir un poquito aquí, digamos, lo que ya hablamos. No entramos en posesión con divinidades. Las divinidades no entran en posesión, ¿sí? Lo que entra en posesión fue un espíritu de carne y hueso, ¿verdad? O sea, una persona con su espíritu, con su ancestro o su ancestro va de generación en generación, va eligiendo dónde llegar. No todos tienen ese fenómeno de transposesión, ¿verdad? Vamos a ir desglosando paso por paso porque es muy interesante, ¿verdad? Es muy interesante hablar de esto porque muchos no saben la propiedad que eso genera en él, en la persona, digamos, que tiene transposesión, ¿sí? O sea, uno lo ve desde afuera y le parece algo común, ¿verdad? Pero no, no todo el mundo nació para posesionar, ¿verdad? De acuerdo a mi experiencia, los que posesionan verdaderamente un ancestro, en este caso, para nosotros el Shoto, son personas que son elegidas para eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un ancestro puede tener muchas manifestaciones espirituales en una persona, en un iniciado, en una creencia, en una cultura. Pero cuando entra en posesión, usa la boca del ser humano, del elegido, usa el cuerpo, ¿verdad? Para ceremonias. Porque claramente la persona que está en posesión pierde facultades de movilidad, o sea, no tiene el control sobre su cuerpo. Y, digamos, en un 60-70% el control de su mente tampoco. No pierde totalmente la conciencia, ¿sí? Pero luego del trance de posesión hay un periodo como de amnesia o pérdida de memoria, ¿sí? Es también clínico esto, ¿sí? Pero los que tenemos trance de posesión sabemos que eso nos pasa luego que el ancestro se va, ¿sí? Bien, como les decía, tiene una misión o un porqué el posesionar. Y el posesionar justamente hace que la persona que está al frente de una comunidad, de su grupo, ¿verdad? Su grupo de iniciados incluso, ¿sí? El ancestro utiliza a ese medium, vamos a hablar de medium portador, ¿sí? O medium montador, varias formas, ¿verdad? El sacerdote también, ¿sí? Que entra en posesión, va ese ancestro a dar su enseñanza a través de la boca de su elegido, ¿verdad? Usa su boca, usa, ¿sí? Determinadas cosas, ¿verdad? Sus manos, su cuerpo, ¿verdad? ¿Mm? Claramente que necesita posesionar,
¿sí? Y el fenómeno acá de posesión es cuando realmente tiene una misión de ser, ¿verdad? Porque viene a dar su doctrina, su escuela, ¿sí? Y viene a dar su mensaje, a curar, ejemplo, ¿sí? Viene a dar un mensaje a su comunidad, ¿sí? A la humanidad incluso, ¿ah? Porque hay muchos que entran en trance de posesión, a veces difícil de percibir una persona, pero hay veces que hay sacerdotes en diferentes sectas o logias que entran en posesión, ¿sí? Dan su mensaje, ¿sí? Y es apenas perceptible al grupo, ¿verdad? Pero esa persona está en posesión. Hay diferentes tipos de posesión. Vamos a ir por partes. Hablamos ahora del por qué existe la posesión en una cultura, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una ley del espiritismo, una. Hay montones, y en el kardecismo mucho más, ¿sí? La escuela de espiritismo, digamos, son las que primero empezaron a desarrollar todo esto con los medium de mesas, ¿verdad? Pero las creencias ya lo tenían, ¿sí? Desde el momento que hablamos de que existía el ojo de Horus, es claramente que los hierofantes de Egipto, ¿sí? Tenían trance de posesión. Ni hablar Mesopotamia también, ¿sí? Porque, como vemos el logo de Despertar Ancestral, lo dice claramente. Es decir, se cree en la existencia de un ser interno, un maestro, retornado, ¿verdad? Que toma posesión. ¿Qué es la posesión? Es la expansión de esa energía en el cuerpo del elegido, ¿verdad? Nada más y nada menos. Por eso es que se pierde control en el cuerpo, se pierde control en la mente, en los actos, ¿verdad? Claramente que ese ancestro viene con un cierto nivel o una cierta evolución y sabe que, digamos, él no va a perder el control antiéticamente, ¿sí? Porque entonces estaríamos hablando de otro tipo de espíritus que en ese momento se posicionaron, ¿verdad? Sabemos que hay ancestros de la claridad, de la dualidad, y sabemos, como siempre digo, de la oscuridad. Dependiendo la creencia, es el nivel o la jerarquía de espíritus que se posesionarán, ¿verdad? ¿Sí? O sea, hay muchísimo para hablar. Claramente que estamos hablando aquí, poniendo como ejemplo un espíritu o de la dualidad o de la claridad, que viene a dar una enseñanza, que viene a dar una luz a un grupo de personas, ¿sí? Que viene a dar una guía, ¿sí? Que porta un mensaje de curación, de sanidad, de evolución, de elevación espiritual. Porque esa energía, además, en el momento de que posesiona ese ancestro, se posesiona del elegido, ¿sí? Estamos hablando de que irradia una energía, se expande, ¿sí? No solo en el cuerpo de la persona a donde él posesiona, sino que se expande a todo el grupo. Y por eso vemos a veces casos de gente recién iniciada o nueva que posesiona también, ¿sí? O sea, esa energía se expande, ¿verdad? Hay muchos fines para esa expansión espiritual, ¿verdad? Fines dependiendo también de lo astrológico. Estamos hablando aquí de que hay eh, siempre digo que hay como una posición espiritual en cada ceremonia cuando esa incorporación, posesión o montar o subir se proyecta en la tierra, ¿verdad? Todo tiene una significancia, todo tiene un porqué, ¿verdad? Porque puede ser de que la persona que posesiona siempre, ¿sí? Claramente que hay veces que va a sentir una posesión diferente a la otra y puede ser por la posición astrológica en la que está, las energías que en ese momento irradian, ¿sí? Bien, más o menos di un paneo general, ¿sí? Vamos a ir tocando los puntos. Hoy no lo vamos a hacer muy largo porque si no es muy tedioso y ya vi que hay gente que se ha quejado porque son muy largos y es verdad. Bien,
Vamos a ir saludando a todos los que están conectados. A María, un saludo. Fer Ábalos, un saludo. Sebastián Muñoz, buenas noches, Sebastián. Ludimar García, buenas noches. Moisés Matos, buenas noches. Néstor Canelo, Silvia Techera, un saludo, muchas bendiciones, Silvia. Niki de Ollá, un saludo. Rina Silvera, un saludo, May. Andy Obesa, Jesús Rodríguez, buenas noches. Oscar Álvarez, Sharif. Bueno, si después me olvido de alguno, Arabambi Kawo. Muy buenas noches, hermano. Bien, vamos a ir punto por punto. La facultad de posesionar en un medio, ¿sí? Como ya dijimos, es una facultad solamente inherente a un ser humano, ¿sí? Todo ser humano que está en una cultura o en una creencia tiene que tener un entorno social para que eso se proyecte. A veces es herencia, ¿sí? Herencia y simplemente se da. Pero debe haber un entorno para que esa posesión se dé. Por ejemplo, me pongo un ejemplo. Yo no creía en nada cuando tenía 14 años y posesioné. Pero mi madre me llevó a un cierto lugar, que era de Umbanda, y ahí se dio, sentado, ¿verdad? El fenómeno se produjo. Estoy hablando de que debe haber un entorno, ¿sí? Porque yo no creía en nada. Es más, yo creía que era todo un fenómeno psicológico, como habla la psiquiatría, ¿verdad? Hasta que lo probé y dije, no, existe algo. Y fue cuando comencé mis pasos en la Umbanda. Esto que me pasó a mí lo pongo como ejemplo porque le ha pasado a mucha gente, ¿sí? Yo ya llevo 40 años detrás de posesión. Uno siempre está aprendiendo en esto, ¿verdad? Y siempre está aprendiendo también de los iniciados, de la gente que llega con otros casos similares, ¿verdad? O sea, es muy interesante hablar sobre esto. Es un tema que da para muchísimo hablar. Pero vamos a ir por puntos. ¿Qué personas posesionan? Es uno de los tips que tengo acá y me voy ayudando de eso. ¿Qué tipos de personas? Bueno, se supone que hay, como yo dije, y hablamos siempre, una herencia ancestral, ¿sí? Hay un elegido en esa nueva generación que nació, tocó a una persona. Pero a veces ese trance de posesión no se da nunca. Puede ser un elegido, tener un ancestro, ser portador de un gran ancestro y no posesionar nunca. Pero esa persona tiene fenómenos y manifestaciones espirituales que comprueban, ¿sí?, de que ese ancestro está, que ese ancestro retornó. No solamente se le dice por oráculo o se lo dice otro ancestro en posesión, no. El fenómeno se da solo porque la persona empieza a percibir, a ver cosas que nunca, por ejemplo, tuvo contacto y tipo como una evidencia empieza a desarrollarse, ¿verdad? Una percepción muy ampliada, muy detallada. Y la persona no está iniciada en nada ni tuvo contacto con nada. Entonces ahí empieza su despertar, ¿verdad? Un entorno o un estímulo que conlleve, buenas noches Teresa, que conlleve al ancestro a posicionarse, voluntario, sí. Debe haber un entorno, como decía hoy, ¿sí? O sea, pero hay manifestaciones que no es posesión, pero es un estado de semitrance, como le llamo yo, ¿sí? La persona ve cosas, percibe cosas, ve que alguien le habla, ve que alguien está al lado de él constantemente, siente, ¿sí?, constantemente una presencia masculina, una presencia femenina, y siente que es su ángel guardián, alguien lo conduce, alguien lo salva de diferentes situaciones o dificultades. Ejemplo, ¿sí? Son las primeras manifestaciones espirituales que puede tener una persona que no tiene un trance posesión, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando de que el cuerpo como envase para el recibimiento de un ente de luz. Voy leyendo los puntos que tengo aquí. O ancestro evolucionado. La preparación, modo de vida, alimentación, meditación. Bien, este punto es muy interesante.
Vamos a empezar por el ser humano como envase, ¿sí? O lo que le llamamos la sombra del ancestro. Este punto, digamos, encierra muchas cosas, ¿sí? Como decía hoy, hay mucha gente que se acerca a una cultura o a una creencia ya con esos fenómenos. Quiere saber, le empieza su despertar ancestral y empieza a manifestarse su ancestro. Claramente un ancestro necesita de un envase humano para posesionar. Como dije hoy, es una facultad inherente solo del ser humano. Y como tal, ese ser humano pasa a ser lo que le llamamos criollamente o comúnmente un medium, ¿verdad? Un medium portador o transportador de espíritus. Claramente que tiene que tener una preparación para que no condicione ese ser humano la posesión, porque la puede condicionar, la puede bloquear, ¿sí? Es un tema bastante ahí delicado, porque pasamos una frontera, ¿verdad? El ser humano es desconfiado, el ser humano cree muchas veces que está sugestionado, que está en estado de sugestión y cree que está en posesión, ¿sí? Por supuesto que tiene que haber una persona que esté en posesión y ese ancestro esté viendo que esa persona está en semitrance posesión, ya está en posesión, ya cayó su ancestro, ya se expandió, o es una persona que cree que está y no lo está, ¿sí? O sea, claramente que tiene que tener una preparación y en la preparación interviene otro ancestro que está en posesión, que ya tiene experiencia, que ya tiene años de posesión. Entonces él va a saber y distinguir esa posesión de si está cierta o no, ¿verdad? ¿Qué preparación debe tener un medium? Bueno, claramente que para entrar, ya estamos hablando de una ceremonia, debe tener un estado de meditación previo de 2 a 3 horas, es lo aconsejable siempre, para liberar y desbloquear la mente, ¿sí? No nos olvidemos, como dije hoy, somos muy desconfiados, podemos traer problemas, podemos traer obsesiones, y en un momento de posesión el subconsciente no se relaja lo suficiente, la glándula pineal necesita, ¿sí? Como un estado, digamos, de relax, ¿sí? De desmotivación total de la mente, concentración, lo que le llamamos, ¿sí? Un estado de limpieza espiritual, muchos baños lustrales a veces, dependiendo del sacerdote que dirige las ceremonias, para que esos medios puedan posesionar y expandir ese ancestro como debe ser, ¿verdad? En su total manifestación. Es todo un tratamiento, claro que sí, claro que sí. Al comienzo, la primera manifestación no sorprende, el ancestro sorprende al medium, al elegido, ¿verdad? Porque necesita que él pruebe que realmente sintió el fenómeno de posesión, ¿verdad? Porque es un fenómeno inexplicable. Es decir, todos los que lo vivimos en algún momento sabemos de lo que estoy hablando. Y es un fenómeno que es inolvidable para uno. Es imposible de detallar, incluso la emoción después y demás. Es todo un fenómeno. Como decíamos hoy, el tratamiento que se debe es ese. En muchas creencias, ¿sí? Se usaron drogas, incluso hoy muchos chamanes, para relajar esa glándula pineal, ¿verdad? En otras, el alcohol funciona para eso, ¿sí? En otras, simplemente un estado de meditación, a llevar a la persona a un limbo, cosa de que la posesión sea más expandida, ¿sí? Más, como le llamamos muchos medios en la jerga común, más firme, más fuerte, más segura, ¿sí? Una posesión más entera. Bien, dependiendo de nuestra psiquis, va a ser el estado de relajación de esa glándula, que va a segregar esas hormonas, ¿verdad?, a la corteza del cerebro, y eso va a hacer que la posesión se manifieste. Muchos creen que viene desde arriba y ocupa todo el cuerpo hasta abajo. Yo digo lo contrario, empieza desde abajo y sube hasta la cabeza. Muchos tendrán ahí puntos de discordancia, ¿verdad? En mi experiencia personal fue así,
Y bueno, es en lo que yo, digamos, creo y con otras personas lo he compartido y muchos han coincidido en que es así, ¿sí? Mis saludos para usted, Agua, Fatche. Es un fenómeno, como yo dije, muy complejo. A veces las palabras no son fáciles para describirlo, ¿verdad? Pero creo que más o menos se interpreta. Fuimos hablando de eso, el estado de meditación es necesario, hablamos el modo de vida de la persona. Bueno, se supone que si estamos en un camino espiritual, la persona empieza a alejarse de los vicios, de sus malas costumbres, a tener otro estilo de vida. Es esencial para encaminar también la psiquis de la persona, ¿sí? No olvidemos que la glándula está en la psiquis del ser humano. Entonces la disciplina espiritual aquí es esencial, ¿sí? Porque, como dije hoy, hay ancestros que son de la claridad, hay ancestros que son de la dualidad y hay ancestros que son solo de la oscuridad. Y cuando la vida de la persona está distorsionada y entra en un trance de posesión, es muy posible que atraiga espíritus de un bajo astral o maestros de la oscuridad, que no está del todo mal, porque somos dualidad, ¿verdad? Tiene que haber los dos extremos. Yo no soy de los que alejan ese tipo de espíritus, excepto cuando son espíritus de recién muertos. Aclaro esto, que también en el kardecismo se habla mucho de esto. Hay creencias, ¿sí? Hay espiritistas que atraen y le llaman oscurecidos o demás, o creen que están incorporando o posesionando con un espíritu de luz, y es todo lo contrario, es un espíritu recién muerto, que está en el limbo todavía, que no reconoce que ha muerto, ¿sí? Y que simplemente siente placer al posesionar a una persona, ¿sí? Y por eso muchas veces toma de más y hace otras cosas que la verdad está demostrando ahí que es un espíritu de un recién muerto, ¿verdad? Que se niega a entender que ya pasó a otro plano o que debe pasar y quedó estancado, ¿verdad? Entonces aquí se proyectan varias cosas, varias leyes que el buen conocedor del tema posesión las debe saber y las debe aprender, porque desde ahí es donde él va a enseñar a sus adeptos, a sus iniciados, ¿verdad? Y los va a guiar por el camino de su buen entendimiento o por la escuela de su ancestro, ¿verdad? Entonces aquí se proyectan varias cosas. El tema de la alimentación antes de una posesión es esencial. La persona no puede estar con haber consumido de más, ¿sí? Debe consumir poca comida el día de la posesión. ¿Por qué? Porque se puede producir cierto, digamos, cuando uno come demasiado o se indigesta, la sangre se va todita hacia el estómago. Y si uno come demasiado, la circulación al cerebro se hace difícil. Entonces entra como un estado de adormecimiento, como en un estado de letargo, ¿verdad? Y no es bueno para entrar en posesión. Esta es una de las explicaciones, una de las tantas, ¿verdad? Bien, vamos a ir a otro punto. Entidades de bajo astral que estábamos hablando hoy en posesión. Es un tema muy interesante. Como yo dije, yo no soy quien, por más que yo sea un maestro en lo mío, no soy quien para denigrar a los espíritus de la oscuridad. No, porque creemos en la dualidad. Pero sí es un tema de respeto. Hasta dónde uno puede entrar en la oscuridad y saber salir, ¿sí? Pero cuando hay sacerdotes que se dedican solo a la oscuridad, ellos jamás saldrán de ahí, porque se pusieron en un extremo, ¿sí? Y esos espíritus, esos ancestros que regresaron, que quizá regresaron para encaminarse hacia un camino más dual, donde hay luz, ¿verdad? No busquen eso, ¿sí? Que busquen simplemente
la oscuridad y todo lo que la oscuridad engloba, ¿verdad? Vicios, malas costumbres, falta de ética, de todo tipo de cosas que nosotros creemos que es oscuro, ¿verdad? Estoy hablando, creemos que son oscuros, ¿verdad? Pero también la luz, como yo siempre digo, la luz, demasiada luz encandila. Tenemos que conocer de la sombra. Todos hemos pasado por una etapa oscura y más en el despertar de la espiritualidad. Siempre es normal porque es cuando nosotros queremos ascender a un camino de luz, ¿verdad? Y ahí es donde el ancestro va tomando otra y enseñando otra evolución y su sabiduría. Pero primero tuvimos que pasar por la oscuridad, ¿sí? O sea, mucho respeto para esos ancestros de la oscuridad, mucho, pero mucho cuidado, porque esos ancestros de la oscuridad trabajan con estos espíritus que dije hoy, los que no reconocen aún, ¿sí? Que están muertos, que pasaron a otro estado, ¿verdad? Entonces, allí se pueden proyectar varias cosas, ¿sí? Que nosotros creemos que no son buenas, pero para ese sacerdote que maneja ese tipo de espíritus, ¿sí? Cree que son maravillosas, ¿verdad? Entonces, aquí se proyecta, como yo siempre digo, los dos extremos de la balanza. En lo espiritual, incluso en la posesión, ¿sí? Hay espíritus que vemos que se autoflagelan al elegido, por ejemplo, tipo de fenómenos así. Lo vamos a ver. Incluso en el vudú haitiano se ve mucho también en posesiones en Dahomey, incluso, que son espíritus más bien oscuros, ¿verdad? Todo espíritu que lacera el cuerpo, lo utiliza indebidamente o de alguna forma le hace un daño o autoflagelación, no es un ancestro de luz. Ya estamos viendo que no, ¿sí? Porque el físico es el físico, van a quedar las marcas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de espíritus que se alimentan de ese instante físico espiritual, ¿sí? Sí, Teresa. Ahora voy con tu pregunta, con tu comentario. Vamos viendo los diferentes grados de posesión. Desde un ancestro de luz, desde un ancestro dual, ¿sí? Y un ancestro de la oscuridad. Esos ancestros de la oscuridad preferentemente van a abarcar ciertos círculos de la sociedad. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Porque atrae, ¿sí? La gente que tiene ancestros de la oscuridad también, que se dedican, por ejemplo, a robar, que son traficantes de drogas, en fin. Esa gente atrae esos espíritus, ese entorno social, ¿sí? Que también es una subcultura de otra cultura que aspiramos a que sea de más luz, ¿verdad? Pongo otro ejemplo. El mal y el bien van a existir siempre y siempre van a existir en una convivencia. Entonces lo que tenemos que es aprender de eso, ¿sí? O aprendemos para bien o aprendemos para mal. Es la elección nuestra, ¿verdad? El ancestro ahí, digamos, que tiene una tendencia, ya la trae ancestralmente, ¿sí? Ya trae su camino hacia dónde recorrer, es como le decimos el destino. Pero a veces nosotros nos torcemos para otro lugar, ¿sí? Y ahí ya se provoca otro desfasaje espiritual, ¿sí? Que incluso si el ancestro posesionaba, ya deja de posesionar, ¿sí? Y no es que abandone a su elegido, no, deja de posesionar, porque él cree que no tiene intervención ninguna al lugar que el elegido lo llevó, porque él no practicó ese culto, él no es un ancestro de la oscuridad. Pongo un ejemplo de lo que puede pasar cuando un ancestro deja de entrar en posesión, ¿verdad? Buenas noches, Eva. Ahora hablo de lo tuyo. Vamos a ir por consecuencias de una posesión real canalizada. Consecuencias. Aquí mi colaboradora Teresa me puso este tema que es bastante controversial. ¿Qué consecuencias hay después de una posesión? Si la posesión fue buena,
trajo algo bueno a la comunidad, al lugar a donde posesionó, ¿sí? Todo va a estar en armonía, ¿sí? O sea, va a dar su mensaje, si tiene que tomar, va a tomar, porque seguramente que necesita relajar el consciente del humano, del envase en el que está. Claramente que no se lo deja beber en exceso, ¿no? Ellos saben hasta dónde y cuándo pueden relajar la psiquis con alcohol, ¿verdad? Como lo hacían los chamanes en la antigüedad con droga, con un psicotrópico, ¿verdad? Bien, cuando estamos hablando de una consecuencia de un ancestro dual o de la claridad. Cuando es un ancestro de la oscuridad, ese ancestro de la oscuridad puede proyectar ciertas cosas, traer cierto desorden o caos al lugar, ¿sí? Porque es donde ellos se manejan en ese mundo, ¿verdad? Entonces va a quedar esa sensación como de energías enfrentadas, ¿verdad? Entonces va a haber un caos, ¿sí? Esas son unas de las consecuencias. Ahora, la consecuencia de la posesión en sí, ¿qué deja para el envase o la sombra que somos nosotros, ¿verdad? ¿Qué trae de bueno una posesión? ¿O por qué somos elegidos para una posesión y qué nos deja como saldo bueno? Nos deja curación, ¿sí? Primer punto. ¿Por qué? Porque cuando la glándula pineal crea esos cristales que descubrió la ciencia, ¿sí? Crea cierto campo energético para las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Que se autorregeneran si hay una enfermedad, ¿sí? Claramente no podemos abusar, ¿sí? Pero se proyecta un fenómeno de curación, ¿sí? Muy pocos lo saben, pero bueno, yo ahora se los digo. Se proyecta otro fenómeno, ¿sí? La psiquis, el desarrollo de la psiquis nuestra, ya empieza a evolucionar. Luego de 40 años, por ejemplo, de continua posesión, empieza a elevarse a otros planos que antes no. Empieza como una madurez psíquica, ¿sí? El mensaje del sacerdote va a cambiar, la enseñanza va a cambiar, en fin, empieza lo que llamamos evolución, pero evolución de la sombra, ¿no? Del ancestro. No nos equivoquemos, un ancestro no viene a evolucionar, un ancestro viene a cumplir su misión. Y el envase es el que evoluciona. Porque hacemos que un constante ejercicio psíquico, un constante masaje en nuestra glándula pineal que nos va a hacer percibir cosas que otros es muy difícil que perciban, ¿sí? Vamos a poder llegar a enseñar el mensaje de nuestro ancestro con otra enseñanza, incluso dialéctica, ¿sí? Es decir, hay mucha consecuencia de los efectos de una posesión, que es muy positiva, dependiendo si el ancestro, cómo se maneje y en qué escuela se maneje, porque el ancestro puede tener una escuela y como hemos dicho en otros videos, el elegido lo puede llevar para otras equivocadamente, ¿sí? Y ahí es donde se provoca otro caos espiritual, ¿verdad? Bien, vamos a seguir. Por aquí tenemos un punto. Una iniciación condiciona u otorga el don o la facultad de posesionar. No. Y explico acá y me expongo como ejemplo. Una iniciación no condiciona la posesión, es decir, me inicio y voy a posesionar. Equivocado, erróneo. Yo fui un caso que, como varios que conozco, posesionaron antes de iniciarse, ¿sí? O sea, el ancestro nos despierta para que tomemos ese camino espiritual. No condiciona. Una iniciación lo único que hace es la conexión, ¿sí? Hacia la comunidad ancestral de él, si el elegido logra encontrarla en esta vida, ¿sí? Lo que hace es eso la iniciación, ligarlo, ¿sí? Despertarlo a su comunidad ancestral, unirse a todas esas memorias ancestrales que están allí, ¿sí? Es como un reencuentro de hermanos, de familia, ¿sí? Eso es lo único que hace una iniciación, que ya lo hablamos, creo, pero es bueno recordarlo. No condiciona la posesión. Tampoco vamos a decir que es independiente, no.
No, porque a veces puede, incluso al estar unido con su familia y tener la energía de los ancestros de su familia y su linaje, la posesión va a ser más entera, más fluida. Puede haber una mejora en el tema posesión de ese iniciado. Eso sí, hasta ahí vamos. Bien, la psiquis y la posesión. Bueno, hemos hablado ya de la psiquis. Este tip está como ya contestado, pero bueno, vamos a hablar de nuevo. La psiquis y la posesión están íntimamente ligadas. Íntimamente. Si no existe psiquis en el ser humano, no existiría posesión. ¿Sí? Porque es el único lugar donde nosotros decimos que duerme y se despierta nuestro ancestro. Y es en el lugar debajo del cerebro, ¿sí? O sea, lo que sería el cerebelo. Esa es la posición de la psiquis, ¿verdad? Toda la parte de atrás, la nuca. Es lo que el gobierno de nuestro ancestro. Y es en el centro del cerebro, ahí que está la glándula pineal. Es nuestra antena, nuestra psiquis, la antena de nuestra psiquis que nos lleva a pasar a otro plano, ¿verdad? Porque en suma la posesión es pasar a otro plano. En ese momento que uno pierde el control en el cuerpo, que pierde el control de sus facultades, incluso mental, no totalmente, pero va perdiendo hasta que pasa a otro plano, ¿sí? Claramente, al mundo invisible, ¿verdad? Somos unos continuos viajeros del mundo invisible, vamos y venimos. Cuando hay ceremonias o el ancestro tiene que venir en posesión, estamos viajando, ¿verdad? O sea, vamos y venimos. El tema, como dije hoy, la consecuencia que deja es como también lo dice la psiquiatría, es un fenómeno de como amnesia, es una amnesia temporal de 1 hora o 2 horas, una pérdida de memoria, quizá, ¿sí? Dependiendo, ya digo, la posesión astrológica, la posición astrológica en ese momento determina si es más entera, si es más fluida, si es medianamente entera la posesión. Todo está condicionado por algo. Y aquí el factor astrológico influye muchísimo. Luna llena, luna nueva, creciente, menguante. Para una posesión es esencial, nunca lo olviden, ¿sí? Hay gente que tiene esas muletillas, ¿verdad? En tal luna puedo hacer tal trabajo. Bueno, la posesión es también dependiente de esas energías, ¿verdad? Ni que hablar las cuadraturas astrológicas si uno profundiza más, ¿verdad? O sea, todo condiciona esa posesión, ¿sí? Bueno, creo que van entendiendo. Si no entienden, yo igual después voy a leer los mensajes, ¿verdad? Si hay alguien que quiere hablar sobre su experiencia personal, sobre la posesión, el estado de posesión, lo pueden ir diciendo. Y compartan el video si quieren, me olvidé de decirlo. Compartan porque así hay mucha gente que le puede ayudar muchísimo y más si tienen trance posesión, ¿verdad? Les puede dar una idea más clara, más cabal de lo que es una posesión, de lo que manejan, porque a veces simplemente sabemos que entramos en posesión, pero no tenemos mucha teoría sobre eso, ¿verdad? Y a veces la teoría ayuda. Así que compartan nomás. Bien, vamos al último punto. Hay quienes pueden fingir una posesión. Bueno, hablamos acá, vamos a recurrir a la psiquiatría, ¿sí? Y vamos a hablar del tema ancestros de la oscuridad. Hay ancestros de la oscuridad que a veces tienen una posesión muy leve, es más materia que otra cosa, ¿sí? Y esos son las larvas espirituales para el kardecismo. Los espíritus que yo dije hoy, que llegan porque son recién muertos, ¿verdad? Y sienten el placer en una ceremonia. Uno dona el cuerpo de buena fe, de buena voluntad, dona su cuerpo para un muerto que quiere sentir el placer de estar vivo, ¿verdad? Entonces acá se produce un cierto malestar. La persona se va a ir con cierto malestar a su casa, va a entrar en un caos familiar, económico, cuidado, que hasta a veces termina muy mal. Bien, puede fingir.
En esos estados aparentemente parece que la persona finge. En otros estados, cuando la persona es muy nueva, se puede llevar por el entusiasmo, la pasión, es contagiante la energía que se siente y entonces puede sentir que está poseída y realmente sintió solo una vibración de su ancestro, una semi-expansión. Por supuesto que el jefe que esté a cargo de la sesión espiritista o de la comunidad se va a dar cuenta, ¿sí? Y lo va a hacer volver a la realidad, porque simplemente lo que tuvo fue una pequeña manifestación. Que muchos dejan que eso se quede porque creen que es bueno que se quede así. No, tienen que sacarlo, ¿verdad? Porque la persona puede tomarse como un vicio el creer que está en posesión y no lo está. Desde el punto de vista de la psiquiatría, eso pasa y esa es la famosa disociación de personalidad, lo que llamamos una psicosis. He visto en muchas sesiones espiritistas que se da este fenómeno. Pero eso es falta de escuela, es falta de conocimiento, ¿sí? Y a veces es falta de seriedad de los sacerdotes que están al frente, ¿verdad? Pero acá no estamos para criticar eso. Acá estamos para enseñar un saber sobre la posesión, una visión sobre la posesión que les puede servir a esos que no la tienen y a tomar las medidas necesarias para que eso no pase, ¿verdad? Porque pueden atraer esos espíritus recién muertos, esas larvas espirituales, ¿verdad? Y no es bueno para un lugar que supuestamente está generando una energía buena, ¿sí? Y está trayendo al final caos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho, mucho cuidado. Porque la persona a veces que cree que está en posesión atrae un espíritu que no es su ancestro. ¿Por qué? Porque la persona que tiene mediunidad, hablemos sobre eso también, tiene un canal mediúnico. Su glándula pineal se estimula fácilmente, él logra estimularla a través de la meditación, música incluso, tambor, canciones, ¿verdad? Que le eleven el pensamiento y lo lleven, lo transporten, ¿verdad? Incluso olores, que son esenciales, los inciensos y demás, para propiciar el trance, ¿sí? No nos olvidemos que el trance de posesión a veces es inducido, ¿sí? ¿A qué me refiero con inducido? Esto desde épocas milenarias, ¿sí? Estamos hablando aquí de los derviches, los antiguos derviches de Mesopotamia, que giraban en su eje para estimular la glándula pineal y entrar en un estado de posesión o semiposesión. Eso que vemos ahí en Mesopotamia, también lo vemos en América. Yo recuerdo en caso de, por ejemplo, Umbanda, ¿sí? Giran en su propio eje y es para perder la noción del balance del cuerpo físico y material, ¿sí? Ahí se está induciendo a un medium a la posesión. Ahora, mi pregunta para todos, ¿qué es mejor? ¿Que el ancestro tome al elegido sin inducción o con inducción? Muchos dicen, es una escuela de desarrollo. Yo diría, es una escuela de levitación espiritual. Pero no, los derviches no llegaban a un trance completo, llegaban a un semi-trance. El fenómeno que pasa en Umbanda, porque yo conocí Umbanda, ¿sí? Yo nunca entré en esas giras, ¿sí? Que le dicen giras en portugués. No, mi ancestro siempre posesionó en la ronda parado. Como yo he visto en la Ocha, ¿sí? Que el ancestro toma a la persona, la posesiona parado, sin inducción, sin ayudarse de nada, ningún recurso para posesionar, ¿sí? Bien, aquí vamos viendo, digamos, que hay temas que son controversiales, la inducción o la no inducción al trance de posesión, ¿sí? No todos van, por más que los induzcan a posesionar, y ahí puede aparecer una falsa posesión, ¿sí? Van a lograr un trance algún día. No.
la concepción de los derviches era otra en la antigüedad. Era como una levitación espiritual para elevarse al Ser Supremo, ¿verdad? Era como un trance posesión porque provocaban un vacío en su psiquis, ¿verdad? Y una estimulación en la glándula pineal que los inspiraba, los llenaba de creatividad divina, ¿verdad? Entonces, acá estamos hablando de qué? De que no era inducción a un trance posesión, sino un ejercicio espiritual, ¿sí? Para elevar la mente a otra conciencia. Que no se toma así en Umbanda, es otro precepto. Dicen que es para desarrollar al medium, ¿verdad? Y en otros lo he visto también, en otras creencias también lo he visto. No, no es tan así. La inducción forzada puede atraer otros espíritus de otras jerarquías, que no es lo que en esa ceremonia intenta invocarse, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Bien, ya tocamos todos los puntos y ahora vamos por los temas aquí que expone la gente. Vamos a ir leyendo. Hola Laurita, H. Sí, es verdad. Se puede dar de las dos formas, sí. Sí, Teresa, lo que le contestás a Jorge está bien. Obviamente no incorpora a dos personas a la vez. Bien, ahí. Bueno, recordé un tema que hablaba contigo, Teresa, y es si el medium, el elegido o el portador de un ancestro, tiene capacidad como para posesionar con más de un espíritu. Esto es algo que todos se lo deben preguntar, seguramente. Vamos a hablar un poquito de eso, que no hemos hablado. Partamos de la base que somos, si tenemos un ancestro que cultúa la dualidad, o su escuela es la dualidad, va a haber una parte femenina si es masculino, y si es femenino va a haber una parte masculina. Entonces van a ser dos ancestros que la persona, el elegido, está capacitado ya como para posesionar. No va a posesionarse seguido. En mi caso, por ejemplo, la parte femenina cada año llega, ¿sí? No, ni es necesario que se proyecte. También ellos traen, dependiendo de su jerarquía o dependiendo de la misión, el grado de importancia de la misión a que ese ancestro viene a la humanidad de nuevo, va a tener sus guardianes. Que puede ser, como nosotros le llamamos un Shin, puede ser un Hashbreak, pueden ser de diferentes jerarquías espirituales. Y el ancestro que está en ese momento en posesión le va a dar paso por determinada necesidad o no. Y debido a la confluencia astrológica. Claramente, si son ancestros milenarios antiguos, van a manejar el tema de la posesión por la astrología siempre. Ya me estás contestando allí. Uy, Jan, tocaste un tema ahí de la Kimbanda. Bueno, yo ahora voy a ir leyendo despacito, pero creo que más o menos estoy hablando, dejando en claro que un medium puede, ¿sí? Pero no como máquina de sacar fotos, a ver si me entienden. Vamos a poner un ejemplo gráfico acá. No viene un ancestro y después el otro, y después el otro, y después el otro. No, señores. No se confundan con eso, ¿sí? La persona que está en el tema del trance posesión debe saber, ¿sí?, que hay un paréntesis de tiempo para que un ancestro se manifieste o cambie para otro. Puede haber una manifestación mínima con él, digamos, mitad masculino, mitad femenino. Puede haberla, claramente que sí, pero no va a ser enteramente. Si está lo masculino, va a permanecer lo masculino y lo femenino va a quedar simplemente a su costado o casi unido, ¿sí? Pero va a ser una influencia muy tenue espiritual, ¿sí? No nos confundamos en eso. Bien.
Sí, Laurita, el que tiene capacidad para poseer o montar. ¿Quieres estar un poquito, unos minutos, Laura, y decir? Decime si quieres y subís a hablar. Tú dime. Está muy bueno lo que estás hablando. Por eso te digo, te invito. Sí, 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 es verdad lo que dices. El que tiene capacidad ya sea para poseer o montar o dado al lugar que sé, donde vengan lo llaman, como un vaso dado que ellos pasan espíritus y poseen infinidad. Sí, yo soy de los que no comparto, digamos, que no sean del cuadro espiritual de él, ¿verdad? De ese ancestro, ¿sí? No. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tienes un ancestro que es de Medio Oriente y aparece un ancestro indígena y quiere montar. No, porque hay unos que tienen por evolución y jerarquía espiritual más años de vidas que el indígena. Entonces, por respeto, hay alguien que no va a llegar. Una vez escuché un audio de una posesión de Yu de Kimbanda y la voz que se escuchaba, sí, era una voz muy grave, ronca y se veía como de ultratumba. Sí, se va. Evidente que cuando uno está en posesión, la voz se distorsiona, puede cambiar. Sí, claro, las facciones de la cara cambian también. Sí, sí. Bien, corazón, no hay problema. Sí, sí, por eso te invitaba, porque yo sé que es un tema que a ti te gusta. Pero bueno, para, si vos ves que podés, hablamos. Hablamos y si el que quiera hablar puede decirlo aquí y exponer su experiencia, ¿verdad? Acá estamos abiertos. Buenas noches, Yeruti Bedoya. Bien, aquí estaba Jan con una pregunta que me pareció importante, con una contesta. Le contestabas a alguien, creo, Jan, de los Jesús Pomayiras de Quimbanda. ¿Quiénes son ellos? Mira, Jan, para explicarte, tú que estás en el norte, conoces otras creencias. Son unos espíritus que llegan allí, que el desarrollo de esa creencia se basa, es como muy parecido a Palo Mayombe, para que tengas una idea. Digamos, con una influencia brasileña muy marcada, pero es muy basado en Palo Mayombe. Sí, no sé si te contesté, Jan, pero más o menos es así. Eh, un poquito más, ¿cómo te puedo decir? Muy, muy basada, eh, yo te diría que más con reminiscencias del vudú haitiano incluso, ¿sí? O sea, a veces muy mezclado, es un ritual medio mezclado. Eh, el culto de Quimbanda se ha generalizado mucho aquí, en el Río de la Plata, Uruguay, Argentina y el sur de Brasil, claramente, ¿no? Y hoy, digamos, tiene muchos adeptos. Eh, es como todo, ¿no? También se basan en la posesión, ¿sí? Es un culto también donde se incluye la posesión del medium, ¿verdad? De los iniciados. Bien, si quieren hacer alguna pregunta, porque el tema ya, digamos, como que está bastante, digamos, creo que nutridito, ¿verdad? Creo que hemos hablado bastante sobre esto. Es un tema bastante controversial, pero no controversial en los que creemos en la posesión, sino que es controversial entre lo cultural, sociocultural, ¿sí? Que son las creencias, y la ciencia. La ciencia tiene todavía su cuestionamiento sobre el trance posesión. Bueno, vamos a ir con lo de Teresa. La mediunidad es una facultad natural e innata de algunas personas. No tiene relación directa con vertiente o cultura de particular. No, claro que no. Digamos, son dentro de las leyes del kardecismo, eso se habla, ¿sí? Y es una de sus leyes. El espiritismo es universal. Si no, no llegarían ancestros
en una creencia africana que son de Medio Oriente. Pongamos un ejemplo, ¿verdad? En mi caso. ¿Qué puede decir cuando la posesión sucede a personas no iniciadas? Sí, Miguel Ángel Ramírez, ya lo hablé. Yo soy un ejemplo de eso. Yo tenía 14 años, no estaba iniciado en nada. Es más, yo rechazaba todas estas manifestaciones y quedé en posesión. ¿Qué pienso de eso? Que es lo más maravilloso que me puede suceder y lo volvería a vivir de nuevo. Porque era una persona totalmente escéptica a todo esto. Simplemente acompañé a mi madre a una sesión de Umbanda un Viernes Santo y bueno, y fue ahí. Ahí se dio. Buenas noches, soy Ricardo García. Perdone por molestarlo. Buenas noches, Ricardo. Tengo una duda. ¿Qué tanto puede influir en el dominio de la sombra cuerpo si la persona pasa por un periodo de depresión o tener sí. Bien, si la persona está, como dije hoy, ¿cómo debe prepararse el cuerpo o la mente para entrar en trance de posesión? Mira, si una persona está en depresión, si está como tú dices, ¿sí? Las condiciones no son propicias para entrar en posesión. Solo que el ancestro llegue y la libere a esa persona, porque es una de las consecuencias de la posesión. Muchas veces el ancestro llega para sanar también la mente de la persona, ¿verdad? Para, digamos, quitar esa depresión, quitar ese estado de ansiedad, ¿verdad? Para limpiarla, liberarla. Entonces, a veces es aconsejable una posesión, pero si esa persona, digamos, el ancestro no se presenta en ese estado, la sorprende que no busque entrar en posesión por estar así, ¿verdad? O sea, porque si está depresivo y quiere provocar la posesión no va a ser buena. Espero haberte contestado. Buenas noches, Irma. ¿Alguna pregunta que tengan por allí? Espero un poquito, unos minutos. Dije hoy que no lo voy a hacer muy largo el programa, así la gente lo puede mirar. Ya estamos en la hora. Hoy entré un poquito tarde igual. Pero bueno, hoy estamos, les aviso, Miguel Ángel Ramírez Cardona. Pude ver 2 posesiones a 2 jóvenes en una misma casa donde solo hablan de causar daño a ellos mismos. Mira, Miguel, hoy hablé de ancestros de la oscuridad. Es posible que en esos casos, los que estén llegando allí, que estén invocando son espíritus de la oscuridad o espíritus de recién muertos, más peligroso todavía, porque no saben cómo manejar eso, ¿verdad? Entonces, evidente que si esas personas tienen esa mentalidad, esa poca evolución espiritual, lo que está llegando allí no es bueno, ¿sí? Si tú vas ahí, es mejor aléjate, ¿sí? Porque no, si tú ya que lo ves así, no te involucres en eso. Deja que esas personas pasen por su proceso espiritual, porque todo es un proceso espiritual. Pasar desde la oscuridad a la luz es un proceso que debemos pasar, ¿sí? Porque si no, no alcanzaríamos un estado de luz, jamás. Tenés que pasar por la oscuridad, ¿sí? Y esa gente, capaz que tiene que estar pasando ese proceso ahora, hay que respetarlo, ¿verdad? Pero no es tu proceso, por eso te digo que te alejes, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Si quieren pueden preguntar. Yo voy a ir mirando algunos comentarios por aquí. Acuérdense que hoy estamos cerquita de la luna llena ya, ¿verdad? Estamos cerquita de la Mejaba, que nosotros llamamos Mejaba. Es una influencia espiritual muy fuerte, que es de luz, ¿verdad? Y justamente es donde vienen los grandes maestros, siempre. Todo lo contrario a lo que cree la gente a veces, que la luna llena es para el mal, para espíritus oscuros y demás, no.
totalmente discordante, ¿verdad? Jorge Ortiz, un saludo Jorge Ortiz, no vi tu comentario, se me fue. Y ese es el tema. Muchos quieren preguntar si todos pueden. Bien, ya contesté eso. No todos tienen la facultad para posesionar. Digamos que yo siempre digo, así como el que no tiene don para adivinar, tampoco tiene don para posesionar. No todos nacemos con ese don, esa bendición, ¿verdad? Hay gente que es adivino y no sabe adivinar solo por el sistema, ¿verdad? No tiene percepción ninguna, ¿sí? Recuerden que el que da la percepción para una adivinación es el ancestro, ya lo hablamos, ¿verdad? Espero que se acuerden. Por si no se acuerdan, se los hago acuerdo. Un saludo, Frankie, que estabas conectado por ahí. No te había visto. Disculpas. Bien, yo creo que por aquí... Buenas noches, Miguel Ángel Guerrero. No, había salteado muchos mensajes. Perdón. Disculpas a todos, pero cuando estoy hablando, si no, me voy de tema. Elber de Oyalá. Bien. Los espíritus que llegan en las ceremonias de Kibayó. Bien. Del momento que se laceran el cuerpo, ya no son espíritus de luz. Contestado Elber. ¿Puede haber de diferentes personas de manera simultánea? ¿Pueden haber? No entiendo tu pregunta, Jorge Ortiz. No, repíteme, reformulámela de nuevo porque no la entiendo. Hola Miguel, buenas noches. No, por nada, Miguel. Espero que te haya servido o que te sirva para algo. Si quieres, puedes contar alguna anécdota tuya, ¿sí? O cuando quieras incluso salir en vivo, puedes salir conmigo también. Yo te conozco de años, Miguel. Y este tema de Umbanda, yo que sé que a vos te gusta porque lo practicas, ¿verdad? O lo has practicado. Y hemos hablado mucho sobre tu ancestro. Así que podés hablar tranquilamente, hermano. Creo que Elber ya te contesté. Bueno, ya que no hay más preguntas, vamos por aquí dejando. Espero que les haya sido interesante, que les sirva a todos aquellos que practican el trance de posesión o que han tenido alguna manifestación de posesión, ¿verdad? No todas las posesiones, como yo siempre digo, son iguales o determinantes, ¿verdad? No todas son iguales a otras, ¿verdad? Porque a veces los ancestros son diferentes también, son de otros linajes. Diferentes personas, me dice Jorge Ortiz, pueden tener cada una posesiones al mismo tiempo en el mismo lugar. No. Yo aconsejo en esos casos que el ancestro, el guía, ¿verdad? El que está primero en el cuadro espiritual, sea el que en una ceremonia se manifieste. Como dije hoy, se puede manifestar su parte femenina si es masculino, pero siempre va a estar él, ¿entiendes? Pero varios espíritus en la misma ceremonia, hay alguno que no va a estar, ¿sí? Y cuidado con eso, porque se está jugando con algo que no se debe, ¿verdad? Hay que tener más respeto en el tema de posesión. Hay gente que no lo tiene y después tiene consecuencias negativas, ¿verdad? Sebastián, ¿cuándo un ancestro de luz posesiona? ¿De qué manera lo podemos reconocer? Buena pregunta, Seba, nadie lo había hecho. ¿Qué comportamientos tiene? Bien, cuando hablamos de un ancestro, sea masculino, sea femenino, que llega por primera vez, la primera vez casi siempre no va a dar un mensaje. Lo va a dar cuando ya adquiera confianza en el lugar que se manifiesta, ¿verdad? ¿Sí? Los ancestros son muy desconfiados. Nos vamos a dar cuenta cuando la persona habla o habla otra lengua o dice cosas en otra lengua que no entendemos, ¿sí? Y la persona se transfigura totalmente, ¿sí? Cuando un ancestro de luz llega,
no se deforman como los ancestros de la oscuridad, que gruñen, tienen manifestaciones así, ¿verdad? Como tipo las películas de terror, ¿verdad? Para darte un ejemplo, Seba. No, un ancestro de luz no tiene eso. Un ancestro de luz llega, se manifiesta, puede dar un mensaje, a veces irse enseguida, ¿sí? Simplemente para que sepan que él está ahí y para que su hijo empiece a practicar el trance de posesión. Muchas veces también llegan para eso, ¿verdad? Para ir dando esa madurez psíquica de la que hablé hoy. Creo haberte contestado, Jorge. Hay que tener cuidado con esas manifestaciones así, como dije hoy, tipo maquinita de fotos. No, yo no creo en eso. Me disculpen. Más de 2 ancestros en una ceremonia no se puede dar. Consejos para quienes en algún momento puedan comenzar a sentir posesión o manifestación. Bien, Teresa, muy bueno. Faltó hablar de eso, ¿sí? Consejo es, cuando empiezan a sentir manifestaciones así extrañas, ¿sí? O visiones, incluso sueños, o sentir que pierden el control del cuerpo dormido, pero no por el... Cuando uno duerme generalmente el cuerpo queda como tieso. No, 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 que no se puede mover, que se despierta y no se puede mover. Ahí hay un trance posesión. Mucha gente no presta atención en eso. Hay veces que le dicen disnea del sueño, cosas así. Es muy posible que sea un fenómeno espiritual. El consejo es acudir a un maestro, a un guía espiritual, que le vea la situación, ¿verdad? Porque puede estar teniendo manifestaciones, como decimos nosotros en lo nuestro, manifestaciones dormidas, ¿sí? Aletargadas, ¿verdad? O sea, como que ese ancestro está en un despertar, está buscando su canal, está buscando su fuente, y nosotros estamos creyendo que incluso puede ser algo psicológico, ¿verdad? O alguna dolencia, ¿sí? O algún problema del sueño, cosas así. Y ni que hablar cuando la persona está percibiendo cosas y detalla cosas que nunca jamás vio. Son los primeros momentos en que debe, digamos, estar consciente y recurrir a un guía o un maestro, ¿verdad? Porque es evidente que esa persona va a ser un medium, ¿sí? Lo que llamamos medium, ¿verdad? En Brasil, en lo brasileño, las matrices le dicen caballo. Bien, Jorge Ortiz. Si es un ancestro, como dije hoy, de baja jerarquía espiritual, sí, ya no es ancestro, son espíritus. Cuidado con eso. Hay una distinción que debemos aclarar. No todos son ancestros, señores. ¿Sí? Un ancestro es cuando vivió y confirma y detalla sus vidas anteriores. Ya estamos hablando de 4, 5 o más de 10 vidas anteriores. ¿Sí? Cuando estamos hablando de espíritus, estamos hablando de espíritus de muertos recientes o de menos de 100 años. Son espíritus. Todavía no llegaron a una jerarquía en lo espiritual. Cuidado, porque todo, absolutamente todo, hasta en el mundo invisible, tiene sus jerarquías de evolución. No todo lo que llega en un medium es un ancestro, simplemente es un espíritu de un muerto, ¿verdad? O un espíritu que quiere manifestar algo. Porque la persona es un canal y usa su boca, como dije hoy, para dar su mensaje y nunca más llegó. Esos simplemente son espíritus o pasadores de muertos, como le llaman. Creo que le llaman así, ¿verdad? ¿Qué pasa después de la posesión, Teresa? ¿Algún cambio en el organismo? Sí, sí. Claramente que la persona queda como en un estado de letargo, ¿verdad? Queda
como dije hoy, hasta con un poco de amnesia, ¿verdad? Temporal. Puede quedar con sed, puede quedar incluso con hambre, ¿sí? Sí, puede, el organismo, digamos, empieza también, la persona puede orinar mucho, en fin, porque se relajan todos los esfínteres, ¿verdad? Entonces, como que lógicamente va a haber una evacuación u orinar mucho. Ejemplo, ¿verdad? Puede quedar cansado, fatigado un par de horas hasta que se repone de nuevo, ¿verdad? Y todo se reacondiciona. Pero es normal ese estado después de una posesión. Boludo, y hermano, si hablas un poco de la posesión por el ancestro durante el sueño de la persona, o sea, cuando la materia está durmiendo, sí, sí, Sean. Mira, hay horarios, generalmente en la noche, ¿sí? Donde, digamos, hay muchas más manifestaciones espirituales que en el día. En el día las hay. Pero en la noche, cuando dormimos, cuando nuestra psiquis está relajada, en estado de relajación, en un estado, creo que le dicen alfa, entonces es cuando un ancestro aprovecha, ¿sí? Para dejar un mensaje o dejarte una visión para que recuerdes cuando te despiertes, ejemplo, ¿sí? O sea, es como que como tú no entras en posesión, te envía mensajes a través del mundo onírico, en lo onírico del ser humano. Ahí es mundo también de la psiquis. Entonces ahí el ancestro proyecta lo que te quiere decir, lo que te quiere advertir, en fin, o cosas de él, para que tú lo conozcas, para que tú confirmes quién es él, ¿sí? O sea, hay muchísimas manifestaciones de esas, muchísimas, pero en los sueños, incluso estado de trance posesión. Yo lo he pasado, a pesar de que yo tengo posesión en ceremonia, a mí me ha pasado, ¿sí? Es normal en estado, digamos, cuando uno está dormido, ¿sí? Claro que uno sabe qué tipo de manifestaciones es, ¿sí? Y uno, claro, toma sus recaudos de ciertas cosas, ¿verdad? Porque uno es un medium, como yo siempre digo, ¿sí? Y a veces transporta otros ancestros o quieren acercarse a otros ancestros por alguna causa, ¿sí? Todo tiene una consecuencia y un porqué de ser. Nada en el mundo espiritual queda sin respuestas, es lo que trato de decir, ¿verdad? Y el ancestro durante el sueño. Creo que te contesté, Jan. Si quieres preguntar algo más, dime. Bueno, va a entrar Laurita. Bien, Laura. Vamos a darte unos minutitos porque ya estamos repasados de tiempo. Pero bueno, para que vos más o menos te explayes en tu tema, que es el espiritismo. H, Jan, H. Sí, recién la vi, Laura, ya te agregué. Ahora en cualquier momento. Marcos Miguel Coimbra. Un saludo, mi hermano. Creo que, como verán, el trance posesión es un tema muy llamativo para muchos, ¿verdad? Y aclaratorio para otros que no lo tienen. Buenas noches, mi corazón. Buenas noches, amor. H. No había visto la invitación. Y Borimbo Boluboye. para John, que está ahí en línea también. Sí, también está en línea. Está Batman También. con Robin. ¿Cómo estamos? Mira. Contanos algo. Mira. ¿Viste lo que estábamos hablando, no? Perfecto. Estaba muy buena ¿Sí? Está muy bueno lo que están hablando en este momento. Pero mira dónde ando. Mira qué ando haciendo. ¿Cómo ves? Estás en ceremonia. Yeah. Sí. Pero esto está bien importante porque esto es lo que a mí me fascina, lo que viene siendo Por eso mismo de te las dejé subir, dale. posesiones y toda esta cosa. Sí. Es algo bien Sí. fascinante. A mí me fascina todo esto y más que nada las diferentes posesiones que puede obtener una persona. Bendiciones, Sí. amor, sote lindo.
Ahí está John. Bendiciones. Entonces, Ayahuatoy Fawá, Ireo Cheo. Entonces, es fascinante porque de verdad Sí, que hay mucho que escarbar y esto sería de un rato grande sí. para hablar, Daniel. Fíjate los años de posesión que uno tiene, imagínate para el que recién empieza a posesionar. Y estamos dándole cierta, digamos, cierto conocimiento que les va a servir, ¿verdad? Sí. De eso se trata. Nosotros todavía estamos aprendiendo. Todavía nos podemos considerar aprendices, ¿o no? Yo pienso que nunca vamos a terminar de aprender porque en realidad siempre vamos a aprender diferentes cosas, Daniel. Como supongamos, Sí, yo sé que te dejé en el punto del vaso, lo que es que aquí hay gente en la casa y me sí, vine a hacer sí, un sí, espacio para este lado porque la gente está de aquel sí, lado y sí, ahorita sí. me vine para acá yo para poder hablar porque me fascina esto. A lo menos que hagas otro programa y pueda entrar hasta John y tú y yo a hablar sobre eso, que Y a mí me bueno, ¿por qué fascina no? ¿Por esto. qué no? Sí, Ujú. sí, sí, eso es un tema muy interesante. En el culto de los ancestros yo creo que es la base, el conocimiento de esto, ¿verdad? Pasa que a veces el desconocimiento trae vicios en la posesión, que es el gran problema que hay. Se provoca un desfasaje, ¿sí? Lamentablemente, que ahí caemos en la falta de respeto, ¿verdad? Esa es la Y es cosa que algo muchos que de nosotros no estamos instruidos y nadie nació instruido y nadie te va a querer ayudar. no, Son muy pocas las personas que se prestan a querer ayudar al prójimo, sí, como en este caso tú, John, yo y sí, algunas de las personas sí. que están alrededor Sí, nuestro, ¿me entiendes? A y ellos no les Teresa, interesa ayudar que a está la con esto gente. también. Sí, sí, claro, porque el tema del ancestro es muy controversial. Depende de las visiones que tengas, de la creencia, como dije, depende de un entorno cultural, depende de todo eso, ¿sí? Y de las creencias de cada cultura. Y le Y a llaman veces tienen ciertas diferente, creencias que Daniel, son le llaman erróneas, ¿verdad? diferente a todas las partes donde Le llaman, vayamos. Sí, es sí, diferente, le llaman claro, distinto en cada lugar, por eso te mencioné, hay parte donde le llaman sí. vaso a la persona que pasa espíritus, que va a una casa y de los a Ah, esa casa, por no eso les entendía dicen eso, vaso. Ups, seguro. Recipiente, un envase, ups. claro, sí. Sí, 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 se sí, va y la es así, señal. y es así. Se te va un poquito la señal, pero igual, estás allí, ahí te vemos, se te va, ¿no? Estoy, Mientras mira, vamos contestando. Sí, tenés aquí problemas con está. la conexión ahí. Pero bueno, el tema era, como tú como espiritista de años, podés dar un consejo a la gente, ¿verdad, Laurita? Mi- Eso como Mira, tú mi quieras, amor, lo más un conocimiento, importante siempre es tratar de acudir a alguien que tenga sí, experiencia, no charlatanes, que porque tenga para experiencia. charlatanes donde quiera No, vamos a encontrar personas como tú, exactamente, como John, que somos sinceras y podemos hablar sinceramente con las sí, personas y decir la realidad de las cosas. Es la manera que sí. podemos ayudar, porque solos no van a poder. Cuando uno empieza a tener ese tipo Mm. de posesiones, sinceramente nosotros Sí, podemos llegar hasta un manicomio. Y eso no es que estemos sí, locos, ¿me entienden? sí, he Hasta de conocido un gente propio así, he conocido, ancestral sí. que haya tenido alguna Mm, muerte mala, negativa, pues esa persona quiere volver. ¿Por qué? Porque muchas veces mm, ellos no piensan que ya se fueron al otro mundo o quieren proseguir y sí afectan a las familias. Hay buenos, hay malos, sí, como todo. sí, Hay que sí, tener sí, mucho hay, cuidado con hay, eso y hay que dialogar y no hay sí, que tomarlo, te voy a decir, sí, también a la ligera, porque a veces nosotros no ponemos atención a este tipo de cosas y de estos fenómenos que te pueden llegar hasta el suicidio, que fue algo que sí, posiblemente esa oh, persona llegó a poseer. sí, también, también. Así que También si porque a quieres, veces a veces un espíritu nos obliga a pasar por su camino. Sí, exactamente, sí, están claro, repitiendo y repitiendo y sí. repitiendo. Si haces un programa para otro día, vamos a poder hablar bien Claro que ampliamente y sí, vamos a hablar de experiencias propias porque bajo nuestras claro que sí, experiencias estamos seguros que muchas otras personas lo han pasado. No más que hay que buscar el sí. día para que yo no esté también en ceremonia o John esté en ceremonia o tú si es que John quiere entrar. Ahí está. Fijamos un día en la semana, entonces después en Claro privado que sí, y amor, yo hacemos estoy una puesta. segunda parte de este. Una segunda H, parte.
Así es. Y Así si que Jan los dejo quiere, porque si tengo Jan un quiere relajo aquí. que entre a opinar. Que entre a opinar también, Jan. Claro que sí. Sí, Como yo los estoy viendo de aquí, yo fijamos me un día. retiro porque tengo gente adentro. Bien, corazón. Un Un besote beso grandote a grande. todos, Esther. Un besote Mucha grandote para ti, mi bendición. niña. Y gracias H, por haber estado. te quiero mucho. Ey, Chao. es lo Te quiero. mejor. Claro, igualmente, Bueno, hermosote. gracias. Bye Tú bye. también. Beso. Chao, H. chao. H. Tú te desconectas de ahí. Desconéctame porque no puedo. Traigo uñas y cuando traigo uñas no puedo. Yo no sé qué pasa con mi teléfono. Ah, bueno. Bueno, voy a intentar. Dale, amor. Bien, ahora estamos de nuevo juntos acá. María dijo un comentario muy bueno. La conexión con el ancestro de nuestros sueños, a veces cuando estamos en algún peligro nos avisa, nos advierte y después nos pasa. Es verdad, María. Es muy verdad. Es lo que estábamos hablando hoy con Jean. Sí. Y es verdad. El ancestro nunca nos abandona. Puede dejar de posesionar. Eso cuando tomamos un camino, ¿sí? Que él sabe que no es el correcto y lo hace simplemente para demostrarnos que nos equivocamos. Entonces, pero nunca nos abandona. Si deja de posesionar, eso puede pasar, ¿sí? Bien, yo creo que por aquí vamos dejando hoy, vamos haciendo una segunda parte, ya avisamos por las dudas, y vamos a seguir tocando el tema de las posesiones. Laura ya está para una segunda parte. No sé después, Jan, si tú quieres, tú me avisas en privado, ¿sí? Y hablamos los tres. Bueno, mi gente, por ahora, ¿qué más que decirles que muchas bendiciones, que les haya servido el programa de hoy, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Esther. Buenas noches y me alegra mucho que te haya servido. Eh, que les sirva, ¿sí? A todos los que tienen trance de posesión, que les faltaba algún conocimiento, también pueden entrar aquí y aportarlo, ¿verdad? O comentarlo. Bien, Jan, contamos contigo entonces. Gracias, hermano. Eh, para intercambiar, que siempre esto sea constructivo, ¿sí? Que no sea para controversia ni nada de eso, que no aporta nada espiritual. ¿Sí? Y les vuelvo a repetir, el trance de posesión es tan antiguo como la creación del hombre. ¿Quién nos construyó, nos creó de esa forma? No se sabe. Uno puede hacer muchas hipótesis, ¿verdad? Gracias, hermano, gracias. Espero que te haya gustado. Compartan si les gustó, porque va a servir para otros. Muchos hay que hacen hipótesis sobre la glándula pineal. Y es ahí donde está el secreto de la posesión, ¿verdad? Hoy lo sabemos por la psiquiatría. Pero, ¿quién hizo que eso pasara para que retornen ancestros que en la humanidad dejaron un olvido, ¿sí? Pero nunca se perdió la memoria ancestral? Gracias a esa glándula pineal, ellos retornan para que nunca perdamos el conocimiento de esta humanidad. Bueno, mi gente, gracias a todos y los dejo con este pensamiento que a muchos les va a dar curiosidad, ¿verdad? Como a mí. Todavía tenemos muchas cosas por aprender. Chau, chau. Buenas noches y bendiciones a todos.